europeos estaban peleando por territorios. Bueno, luego también se metió Estados Unidos, ¿no? En el pleito. Se estaban peleando los diferentes territorios, principalmente de África, y luego también, pues, de... Bueno, al principio territorios que ellos mismos tenían, o sea, como que entre ellos se querían quitar territorio, ¿no? Este, y luego, pues, ay, ya querían ocupar otros lugares. Entonces, principalmente Asia y África. Bueno, África y Asia. Entonces, al principio se están quitándose territorio entre ellos, ¿no? Francia le robó territorio a este, a- al al imperio alemán, y luego le quitaba a y luego así, ¿no? O sea, se iban peleando entre ellos. Y luego buscaba reconquistar el territorio que le quitaba, y así. Y entonces así estuvieron estas naciones, bueno, estas potencias europeas. Ya después, cuando Estados Unidos pues logra su independencia, pues también se une a esta guerra, se puede decir así, ¿no? De territorios. O sea, también Estados Unidos busca ya como país, ya como país, ¿no? Independiente, no como colonia, porque anteriormente pues había sido una colonia, ¿no? Eh, británica, pero ahorita ya como país independiente busca también expandirse. Bueno, vamos a leer algo que había algunas cosas de estas ya vimos y algunas no tanto. Bueno, les voy a leer unos textos. Esa, por acá. Ahí donde puse esa marca negra. Por ahí ahí se construyó este muro de Adriano. Ay, Dios. Ahí está. Ay, no. Eliminó. Vamos a buscar acá. Una imagen acá en Google. El muro de Adriano. Es una división que tuvo en Gran Bretaña. Muro de Adriano. Ahí está. Ahí está, vean. Esta es parte solamente de Gran Bretaña. Entonces, vean cómo se dividió. Pues esa parte ese muro dividió esa parte de Gran Bretaña. ¿Sí? Dice, comenzando en 122 después de Cristo, ¿no? Este es el famoso muro de Adriano. Bien, entonces dice, ¿dónde nos quedamos? Dice, a principios del siglo V, las legiones romanas abandonaron la isla. Un historiador explicó, en el siglo XVI, Inglaterra era una potencia secundaria. Su riqueza era escasa en comparación con la de los Países Bajos y tenía muchos menos habitantes que Francia. Sus fuerzas armadas, incluida su flota, eran inferiores a las de España. Gran Bretaña, un reino sin importancia en aquel tiempo, constituía el simbólico cuadro. Bueno, está hablando de una profecía de la Biblia, ¿no? Dice, en 1588, Felipe II de España envió la armada invencible contra Gran Bretaña. Tras adentrarse en el Canal de la Mancha, aquella escuadra de 130 barcos con más de 24,000 hombres a bordo
se vio derrotada ante la flota británica y posteriormente sucumbió víctima de los vientos adversos y las violentas tempestades atlánticas. Según cierto historiador, a raíz de aquel suceso, la supremacía naval pasó definitivamente de España a Inglaterra. En el siglo XVII, la flota mercante holandesa era la mayor parte del mundo, pero Gran Bretaña logró imponerse merced a sus florecientes colonias de ultramar. Durante el siglo XVIII, las luchas entre británicos y franceses en Norteamérica y la India desembocaron en el Tratado de París, firmado en 1763. Según el escritor William Wilcox, este acuerdo reconoció la nueva posición de Gran Bretaña como la potencia europea predominante fuera de Europa. La aplastante victoria sobre Napoleón I de Francia en 1815 vino a confirmar la supremacía de Gran Bretaña. Por lo tanto, los tres reyes a los que esta potencia humilló fueron España, los Países Bajos y Francia. De ese modo, Gran Bretaña se erigió en el mayor imperio colonial y comercial del planeta. En efecto, el cuerno pequeño había crecido hasta convertirse en una potencia mundial. Entonces, esa pequeña isla, entonces aprovechó, entonces, las ventajas que tenía, entonces creció más que las demás. Entonces, su flota marítima, dice. Su flota marítima es lo que contribuyó, como es la isla, ¿no? Entonces, tuvo una flota marítima, un conjunto de soldados eh, ¿cómo se dice? Que estaban en el mar, ¿no? Entonces, estos contribuyeron al fortalecimiento de esta potencia. Entonces ya para el siglo XIX, pues ya había logrado ser la más grande de todas. Y como dice aquí, pues el otro que habíamos leído, invadió diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, de hecho, antes del siglo XIX, ya para el XVIII, de hecho, para el XVIII, ya había, sí, de hecho, para el XVIII, para el siglo XVIII es cuando ya se había convertido en una gran potencia. Y para el XIX, pues más todavía, ¿no? Entonces, eh, logra vencer incluso hasta Napoleón I. De hecho, Francia es la que había, al principio, si leemos aquí en el otro que les había enviado, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el reino que llegó a ser más fuerte de todos era Francia. Eso lo decía en el que les había enviado, no sé dónde estaba ese. Bueno, vamos a ver si es este, no. Bueno, no recuerdo dónde se los había enviado, pero ahí lo decía. El imperio el reino que llegó a ser más fuerte de todos después de la caída del Imperio Romano de Occidente fue de Francia. Sin embargo, ya para el siglo XVIII, como dice aquí, ya Gran Bretaña ya había logrado derrotar al emperador francés, Napoleón I. Entonces ya con eso pues se impuso aún más, ¿no? Su poder sobre todas las demás potencias. Entonces es lo que nos decía en el que estamos diciendo de Prepa en línea C, que el imperio, estamos leyendo sobre los territorios que ocuparon estos imperios, ¿no? Que pues aquí al decir imperios, pues quiere decir potencias europeas, que estaban buscando fortalecer su poder económico. Entonces, ¿cómo lo estaban intentando hacer?
pues, invadiendo territorios, como decía, como estamos diciendo al principio, que le quita el territorio a esta nación, a esta potencia lo quita al otro, bueno, y así, entre ellos estaban peleando, ¿no? Y quitándose territorios. Y luego esta lo recuperaba, luego esto se lo quitaba otra vez, y así. Y luego los territorios que eran vírgenes, que no habían ocupado, que no habían sido ocupados por los europeos, entonces estaban peleándose esos territorios también. Y entonces, como dijimos el viernes, se reunieron allá en Berlín, ¿se acuerdan de lo que estamos diciendo? Y como si fueran dueños del mundo, se empezaron a repartir África. Eso sucedió, bueno, es lo que les estaba diciendo la vez pasada. Por cierto, vamos a entrar aquí a la plataforma. Dice, un hecho importante que marcó la colonización de África fue la Conferencia de Berlín de 1884. En este evento, algunas potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, España y Portugal, se reunieron y repartieron todo el territorio africano. Entonces empezaron a pelear por estos territorios, ¿no? Y como si fueran los dueños del mundo, se empezaron a repartir África. Y según ellos, para como que llegar a un acuerdo, o sea, para que ya como que disminuyan sus pleitos entre ellos. Entonces vamos a reunirnos aquí y entonces, pues vamos a tratar de llegar a un acuerdo sobre los territorios que vamos ¿cómo se dice? A ocupar, ¿no? Entonces se reúnen y entonces empiezan a dividirse en partes de África. Bueno, entonces, y como ya dijimos, esto quedó ya más adelante, así como dijimos, ¿no? La clase pasada dijimos cómo quedaron repartidos los territorios de prácticamente todos los continentes. Los territorios que se quitaron entre ellos, ¿no? Y que llegaron a ocupar, y los vírgenes que no habían sido ocupados antes por nadie y que pues acabaron dominando esos lugares, ¿no? Entonces ya en la grabación de la clase pasada pueden ver estos lugares esos territorios que llegaron a ocupar ya estas naciones, ¿no? Y en estas, pues como dijimos, también está Estados Unidos. También Estados Unidos llegó a eh, meterse en este imperialismo. Entonces, y habíamos dicho que esto sucedió porque en el occidente pues empezó a aumentar ya, o sea, empezó a disminuir el absolutismo y empezó a crecer el poder de los burgueses con su capitalismo. Y luego pues también se estaba dando el avance, ¿no? Científico y tecnológico. Entonces, entonces todo esto, entonces propició de que estos europeos, pues quisieran, pues conseguir más poder económico. O sea, entonces, al usar estas, tecnologías, ¿no? Entonces, sintieron esa codicia, se puede decir, ¿no? Pues ya tenemos estos inventos, ¿no? Esos nuevos inventos, entonces, pues vamos a usarlos y pues para ser mucho más ricos, ¿no? Y luego aprovechando que ahora ya tenemos poder, porque acuérdense que antes los burgueses estaban en la clase más baja, pero ahora no, ahora ya habían escalado, ¿no? Entonces ahora, pues todo eso vamos a usarlo para tener más poder, más dinero, ¿no? Entonces, y vamos a usar a estos que engañamos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? A estos que engañamos y que nos ayudaron a ganar, o sea, refiriéndose a los siervos y esclavos, ¿no? Y entonces, ajá, aquellos que les hicieron creer que les van a hacer la gran maravilla, pero realmente no fue así, ¿no? Y que a fin de cuentas solo acaban usándolos. Ahora vamos a usarlos a ellos vamos a hacerles creer que ya los hicimos libres, ¿no? Que ya no son esclavos, que ya son libres. Y entonces vamos a ofrecerles un sueldo, o sea, para hacerles creer que sí les cumplimos, ¿no? Y entonces, pero realmente los vamos a explotar, ¿no?
Y entonces vamos, pero para que vean que no somos tan malos, vamos a decirles que usen estos unos inventos que ya este, desarrollamos para que así su trabajo pues no sea tan duro, ¿no? Entonces, aunque los vamos a aunque como ya tiene esta facilidad, ya tiene esta tecnología, vamos a vamos a hacer que trabajen aún más, ¿no? Para que seamos ricos más fácilmente, más rápidamente. Entonces, esa es la mentalidad que tenía, ¿no? Y luego, si vamos y les quitamos territorios a otras potencias, pues nos hacemos aún más ricos. Y si invadimos territorios que nadie hasta ahora ha ocupado, pues más ricos. O sea, solo estamos pensando en eso, ¿no? En poder. Solo eso tenían en la cabeza. Poder, 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 poder. Entonces solo estaban pensando en cómo hacerse más poderosos. Entonces, y pues aprovechando estas tecnologías que estaban surgiendo y luego el poder que ya habían tenido y todo eso, ¿no? Entonces es lo que estaba sucediendo. Bueno, ahora vamos aquí a este que decía. Bueno, ahora vamos a ver este que dice el imperialismo japonés. Dice, a finales del siglo XIX, Japón se convirtió en una potencia mundial gracias a la apertura de su economía, por lo que, por lo que transitó, perdón, por lo que transitó de un modelo económico feudal a uno capitalista. Así comenzó su carrera imperialista y su desarrollo militar e industrial. Entonces, vamos a esa pequeña partecita sobre Japón. Ahora vamos a pasar al tercer link que les había enviado. Al tercer link que les había enviado, vamos a abrir ese link. Entonces aquí nos va poniendo unas imágenes, o sea, y entonces le presionamos la flecha y nos va pasando de un suceso a otro. Entonces aquí empezamos en el año 1807, cuando Francia derrota a Prusia. Acuérdense que Prusia, ese lugar ya no existe actualmente, pero era parte del imperio alemán. Acuérdense que después de la caída del imperio romano de Occidente, llegó a surgir el imperio germánico, o el que se le conoce como el Sacro Imperio, ¿no? El Sacro Imperio. Después, este Sacro Imperio cae, ¿no? ¿Cuánto habíamos dicho? 1816, me parece. Vamos a checarlo. Para cerciorarme. A ver. Fue en 1806. 1806. En 1806 cayó el Sacro Imperio Germánico. O sea, lo que había quedado del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Este, y después, esto se convierte en el Imperio Alemán. Entonces, y parte de este imperio, de esto es lo que les había mostrado la imagen, ¿no? Esa imagen que les había puesto aquí nos muestra precisamente el Imperio Alemán. Y como observamos, ahí está precisamente Prusia. ¿Ya vieron? Ahí se encuentra Prusia. Bueno, entonces eso es Prusia. Era un lugar, era parte del Imperio Alemán. Actualmente ya se desintegró, ahorita lo ocupan otros países. Bueno, entonces dice, se firma el Tratado de Paz entre la Prusia vencida y la Francia victoriosa, perdón.
Entonces, en Francia logra derrotar a Prusia y hacen un acuerdo. Hacen un acuerdo de que, entonces, Francia victoriosa hace un acuerdo con la Prusia vencida. Dice acá una pequeña explicación, dice, las alianzas estuvieron sujetas al vaivén de las circunstancias, lo que explica que se unieran países que habían sido enemigos en otros momentos de su historia. El motivo de las uniones estaba lejos de basarse en la amistad o en la lealtad, cuestiones prácticamente ajenas a la moral burguesa, cuyas directrices se ajustaban a los intereses políticos y económicos. Teniendo en cuenta estos elementos, podremos entender mejor el juego de las uniones, rompimientos y traiciones. El caso de Francia y Alemania ilustra muy bien la relación de conveniencia que se llegó a establecer entre las potencias imperialistas. En unos momentos eran enemigos, en otros casi amigos y en otros archienemigos. Algunos historiadores consideran que la rivalidad entre estas naciones tuvo una influencia decisiva en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahí está. Entonces Francia vence a Prusia, pero hacen un acuerdo entre ellas. Bien. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Me acabó la flecha. Ahí está. Pasamos a la siguiente. Dice, de 1813 a 1815, Prusia participa en la guerra de liberación contra Francia, que ocupaba más de la mitad de su territorio. Entonces, supuestamente Prusia y Francia habían hecho un acuerdo de paz, pero luego en 1813 Prusia prácticamente pues desconoce ese acuerdo que había hecho con Francia, ¿no? Y entonces participa en una guerra de liberación, o sea, una guerra en la que Prusia busca recuperar territorios que le habían quitado por Francia. Porque Francia, pues como dice, ya se había pasado de la raya. Dice que ya le había ocupado más de la mitad de de su territorio. Entonces, por eso es que Prusia decidió emprender esta guerra. Vean, la siguiente imagen, en 1870 dice, Francia declara la guerra a Prusia a causa de un conflicto derivado de sus pretensiones prusianas al trono de España. El 2 de septiembre, Napoleón III se rinde. Entonces ahora, dice, Francia declara la guerra a Prusia a causa de un conflicto derivado de las pretensiones prusianas al trono de España. Bueno, acordémonos que Francia había invadido en España, ¿se acuerdan? Habíamos dicho. Entonces dice que ahora Prusia, pues prácticamente buscaba quitarle este territorio de España a Francia. Entonces, por esa razón dice que el 12 de septiembre Napoleón III le declara la guerra, no, más bien dice, se rindió, sí, se rinde ante Prusia. O sea, empiezan este conflicto, ¿no? De que se están peleando por España. Pero ya, y Francia, pues, se niega a ceder, o sea, entonces, pero ya en el 12 de septiembre de 1870, dice, Napoleón III se rinde ante Prusia. Entonces ya acaba derrotada Francia por Prusia. En la siguiente imagen dice 1871. Los alemanes ocupan París y Guillermo I
es proclamado emperador de Alemania en Versalles? Los alemanes ocupan París y Guillermo I es proclamado emperador de Alemania en Versalles. Francia cedió Alsacia y Lorena a Alemania. Entonces, acuérdense que Prusia se estaba peleando con Francia, ¿no? Prusia era parte del Imperio Alemán, como dijimos, ¿no? Entonces, al decir Alemania, nos referimos en parte también a Prusia, ¿no? Entonces, porque Prusia, pues era a fin de cuentas también parte de este Imperio Alemán, ¿no? Entonces, al decir los alemanes, nos referimos incluso hasta los prusianos, ¿no? Bueno, dice, Juan París y Guillermo I es proclamado emperador de Alemania en Versalles. Entonces, los prusianos, ya habíamos dicho que ya habían vencido a los franceses, ¿no? Entonces, ahora, estos prusianos, bueno, los alemanes, ¿no? En general, incluidos los prusianos, eh, ahora dice que le quitan territorios, más territorios a Francia. Entre estos territorios se encuentran Alsacia y Lorena. Entonces, no sé si me entendieron. Entonces, eh, Prusia, o sea, que era parte de Alemania, ¿no? Le quita territorios, o sea, vence ¿cómo se dice? A Francia. Y en 1871 le quita aún más territorios. Entre estos está unos territorios que se llama Alsacia y Lorena. Bien, entonces, la siguiente imagen dice, 1873. Francia termina de pagar la deuda de guerra y Alemania retiró sus tropas de ocupación de Francia. Entonces, esta deuda que tenía Francia con Alemania, ahora pues ya la salda, ¿no? Y entonces dice, ahora retira sus tropas de ocupación de Francia. Y Alemania retira sus tropas de ocupación de Francia. Entonces ya quedan como decimos coloquialmente, este, eh, como dicen, nos quedamos iguales, ¿no? O sea, entonces, ahora 1884 1885, la conferencia que les había mencionado, ¿no? Allá en Berlín, dice, en la conferencia de Berlín, Alemania apoya a Francia con en sus reclamos sobre el Congo y Nigeria. 1888. El Kaiser Guillermo II busca un acercamiento con Francia. Kaiser creo debe ser el gobernante de eh, Alemania. A ver, checar, pero parece que sí. Sí, emperador dice de Alemania y Austria. Entonces así se les llamaba a los emperadores de Alemania y Austria, Kaiser. Entonces el Kaiser, o sea, se refiere al emperador de Alemania, ¿no? Guillermo II busca un acercamiento con Francia. Eso es 1888. Ahora, 1889. Alemania propone establecer una alianza con Francia y Rusia. A cambio le solicita el reconocimiento de que le pertenecen a Alsacia y Lorena. Francia rechaza la propuesta. Entonces dice, Alemania propone establecer una alianza con Francia y Rusia. A cambio le solicita el reconocimiento de que le pertenecen a Alsacia y Lorena. Entonces, ya a estos territorios, Alsacia y Lorena son estos territorios que los alemanes le habían arrebatado a los franceses, ¿no? Entonces, ahora aquí
ellos piden que se les reconozcan oficialmente estos territorios que les habían quitado a los franceses. Y como ha de suponerse, Francia dice rechaza la propuesta porque precisamente eran territorios que le habían pertenecido a Francia, ¿no? Por eso dice que rechaza, o sea, se opone a que se le reconozcan oficialmente estos territorios a Alemania, porque Francia, pues todavía deseaba recuperarlos, ¿no? 1900. Conjuntamente con Alemania, Francia participa en la Guerra de los Bóxers en China. Se reanudan las relaciones amistosas entre ambas potencias. 1904. Francia y Gran Bretaña forman la Entente Cordiale para terminar con los conflictos que ambas tenían en las colonias africanas. El acuerdo adjudicó Marruecos a Francia y Egipto a Inglaterra. Alemania rechazó el dominio francés en Marruecos, pues consideraba que afectaba su libertad de comercio. Entonces, Francia y Gran Bretaña, bueno, habíamos visto anteriormente que los británicos vencen a Napoleón I, ¿no? Pero ya después, en 1904, pues ya hacen un acuerdo entre ellas dos. Entonces dice, para terminar con los conflictos que ambas tenían en las colonias africanas. Entonces, y a este acuerdo que hacen se le conoce como la Entente Cordial. Y entonces, entre este acuerdo que hacen, pues está de que Marruecos, que es una parte de África, le va a corresponder a Francia. Y Egipto, que también está en África, le va a corresponder a Inglaterra. Ahora, Alemania dice rechaza el dominio francés en Marruecos, pues consideraba que afectaba su libertad de comercio. Entonces Alemania se mete y pues rechaza que Marruecos le pertenezca a Francia. 1905 dice, Alemania propone nuevamente una alianza a Francia, pero el intento fracasa debido al conflicto del territorio de Alsacia y Lorena. Acuérdense que esta Alsacia y Lorena eran territorios de Francia, que a ver, ¿cuándo había sucedido esto? A ver, desde 1871, Alemania le había quitado. Entonces, desde este año 1871, había este conflicto en Francia y Alemania por esos territorios de Alsacia y Lorena. Este, acuérdense que primero Francia había vencido a Alemania, ¿no? O sea, Prusia, que precisamente, bueno, Prusia era parte de Alemania, ¿no? Del Imperio Alemán. Este, pero luego, sí, pero luego, ya, ¿cómo se llama? Eh, Prusia empieza ¿cómo se emprende una guerra, ¿no? Para recuperar territorios. Gana y más adelante le quita más territorios a Francia y entre estos está Alsacia y Lorena. Entonces, desde ahí inicia este gran conflicto entre Francia y Alemania por estos territorios de Alsacia y Lorena. Y hasta 1905 continúa esta guerra, este conflicto entre ellos dos, entre estas naciones.
Entonces, por esa razón dice que no pueden hacer un acuerdo de paz. O sea, porque Francia pues todavía le guarda rencor a Alemania por quitarle estos territorios. Luego dice en 1909, Alemania y Francia firman otro acuerdo en el que se establece que se preservan los intereses comerciales en Marruecos y que ésta no se interpondrá en los intereses políticos de Francia. Entonces, todavía está este conflicto por Alsacia y Lorena. Sin embargo, logran hacer un acuerdo por otro asunto. En el caso del acuerdo, o sea, el acuerdo que hacen es porque, este, dice, se preservan los intereses comerciales de Alemania en Marruecos. Dice, y que ésta no se interpondrá en los intereses políticos de Francia. O sea que Alemania o sea, ya le permite a Francia quedarse en Marruecos, pero los intereses, pero Alemania iba a continuar sus relaciones comerciales ahí. Entonces, ese es el acuerdo que logran hacer. O sea, entonces hasta cierto punto logran ese, ese cierto pacto, ¿no? Aunque todavía había ¿cómo se dice? Este problema ¿cómo se llama esto? Alsacia y Lorena, pero por lo menos en Marruecos sí se logran poner de acuerdo. Luego, 1911, Alemania envía un cañonero a Marruecos. Inglaterra apoya a Francia. Alemania no quiere enfrentarse a estas potencias y declara reconocer los derechos franceses en Marruecos, a cambio de que Francia le ceda una parte de la posesión del Camerún. Entonces dice, Alemania envía un cañonero a Marruecos. O sea, supuestamente allá habían hecho un acuerdo, ¿no? Alemania y Francia sobre este territorio de Marruecos, ese territorio africano de Marruecos. Sin embargo, dice que Alemania prácticamente incumple con este acuerdo y envía un cañonero, un barco que lanza un cañón allá a Marruecos. Y Inglaterra dice se apoya a Francia. Entonces se unen Inglaterra y Francia y para eh, vencer a Alemania, ¿no? Dice, Alemania no quiere enfrentarse a estas cosas. Se da cuenta Alemania que era débil en comparación con Inglaterra y Francia, porque este, estas pues tenían bastantes territorios. En comparación con Alemania, o sea, aquí vemos que Alemania pues o sea, el imperio alemán era grande, ¿no? Sin embargo, se quedó solamente prácticamente con eso. En cambio, Francia y ¿y qué? En cambio, Francia e Inglaterra, pues como habíamos visto anteriormente, ya se habían fortalecido, ya habían ocupado pues gran parte del mundo. Se habían extendido incluso hasta América, ¿no? Entonces, por lo tanto, por esa razón es que tuvo miedo Alemania. Entonces dice, no quiso enfrentarse a estas potencias. Entonces no le queda más remedio, dice, que reconocer los derechos franceses en Marruecos. Pero eso sí, pone una condición, dice, a cambio de que Francia le ceda una parte de la posesión en el Congo, Camerún. En la siguiente imagen. Y ahora dice que Alemania vuelve a invadir Francia. O sea, había invadido el territorio que le pertenecía a Francia, ¿no? De Marruecos.
Sin embargo, ahora, ya para el año de 1914, eh, Alemania invade directamente a Francia. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Ya mañana vamos a platicar de cómo inicia uno de los conflictos famosos que ha tenido el mundo, eh, que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos esos conflictos que estamos hablando aquí, por poder, ¿no? Como estamos diciendo, porque obviamente solo eso les interesaba, ¿no? Pues desembocó en esta gran guerra, ¿no? Entonces, pero hubo un acontecimiento que no, que no menciona aquí y que vamos a platicar, que llevó principalmente a esta guerra, que fue el asesinato de un archiduque. Eso lo que principalmente llevó a este conflicto bélico. Vamos a ver cómo se desarrolló este conflicto. Este, entonces, o sea, o sea, ¿qué contribuyó al asesinato de este archiduque, no? Y luego de este asesinato, ¿qué cosas se dispararon en el mundo? Y entonces todo lo que contribuyó a que se desarrollara. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ya entonces mañana seguimos hablando. Está bien, entonces nos vemos mañana.